Buenas tardes, soy Alberto, gracias por la invitación, es un honor estar aquí, qué panel tan impresionante acabamos de escuchar y esto nos da preocupaciones pero mucha energía también para trabajar. Vamos a hablar de la relación entre los medios de comunicación y el gobierno, una relación que la verdad es que no, una de las preguntas que quiero hacerle a la mesa es ¿cómo debería ser? Porque pues venimos de una relación en la cual el presidente, pues para saltarse la mediación, hizo una mañanera que hablaba directo a sus audiencias, a los periodistas críticos los insultaba permanentemente, había otros periodistas afines, más cercanos. La inversión de publicitaria del gobierno se manejó de una manera tan poco transparente como siempre, con la opacidad habitual de los ganadores y perdedores que pues, fueron otros que otras veces, pero igual de lamentable. Y lo que queremos saber es, bueno, ¿va a cambiar algo? Estamos viendo ya unas nuevas tendencias, hay una reorganización de la forma de comunicarse con los medios. ¿Tiene sentido que hablemos de esto? ¿Qué son los medios? Ya, porque todo está cambiado, como estaban hablando en los paneles anteriores. Y bueno, pues la primera pregunta que yo le haría a la mesa es, ¿cómo deberían ser las relaciones entre el gobierno y los medios de comunicación? Ariadna. Bueno, se está prendiendo, ¿no? Sí. ¿Son necesarias esas relaciones? Porque luego a veces… Bueno, nada, muchas gracias, buenas tardes. Creo que nos toca además el panel más complicado, que es el último. Todo el mundo ya está cansado, entonces vamos a darle. ¿Cómo tienen que ser las relaciones? O sea, queremos hablar de la dinámica entre el gobierno y los medios de comunicación. ¿Cómo debería ser esa dinámica? ¿Ha cambiado o no ha cambiado? ¿Cuál sería lo ideal? ¿Ha cambiado para bien o para mal? O sea, para bien si ha cambiado para si va a mejorar o si va a empeorar. ¿Cuál sería el ideal? ¿Cómo deberían ser esas relaciones? Bueno, el ideal para mí, como yo lo veo ahora, es que sea menos terso de entrada, ¿no? Que sea menos terso, que se reconozca realmente a los medios de comunicación, pues bueno, tradicionales y quizá los nuevos, como es el caso de La Silla Rota, ¿no? Un medio nativo digital, pero que se les reconozca como lo que es, medios de comunicación, porque venimos de 6 años en donde la relación ha sido muy complicada, en donde incluso lo comentabas hace un momento, ¿no? Este tema de estar este ataque constante, y si no estás conmigo, estás contra mí, y hoy sí te apapacho, pero mañana no, y entonces pongo a la opinión pública en tu contra, es muy complicado. ¿Cómo debiera ser? Menos terso, que exista… ¿Por qué nos tienen que reconocer? ¿Qué sería que nos reconozcan? Que nos reconozcan como medios de comunicación que informamos, que hacemos periodismo, que llegamos a la opinión pública, que le decimos a la opinión pública lo que ocurre, pues del lado, por ejemplo, del gobierno, ¿no? Lo que está haciendo. O sea, hacemos un periodismo en donde, incluso hace algunos paneles lo comentaban, ¿no? El estar desvelando la corrupción, el estar dando a conocer realmente las actividades que se hacen o que hacen los políticos es muy importante, porque también desde ahí es en donde se dan las tomas de decisiones, incluso desde la misma opinión pública, ¿no? Entonces, sí creo que tiene que ser una relación de reconocimiento, una relación en donde no haya tensión de por medio, que exista un diálogo, y en donde incluso pues los funcionarios públicos no te ataquen, ¿no? ¿Vas viéndolo bien? ¿Lo ves como que va mejor o todavía no es muy pronto? En estos casi 2 meses creo que todavía no hay mucha definición, pero lo veo mejor que lo que fueron los últimos 6 años. Ok. Carlos, tú estás en un gran medio, un gran diario, con una gran plataforma digital. ¿Qué te gustaría? ¿Cómo debería ser la dinámica entre los medios y el gobierno? ¿O qué nos falta y qué nos sobra? Buenas tardes a todos, gracias. Alberto, sí, buenas tardes a todos, gracias. Mira, Alberto, yo creo que… Está apagado. Ahí está, ya. Sí, bueno, ¿cómo debiera ser el ideal? Yo creo que el ideal es el ideal de cualquier democracia, ¿no? En donde los medios tienen que jugar su papel con reglas establecidas, y que esas reglas se puede tener una mejor
o una buena o mala relación con el gobierno, por lo regular es inherente a la profesión el que la relación sea de confrontación. Como dice Ariadna, nos toca la parte, hacer el trabajo que no les gusta que se haga, ¿no? Entonces, a veces pretender una relación de cercanía ni siquiera es real, ni siquiera es el ideal, ¿no? Pero yo te diría, en este tiempo... Por eso lo pregunto, porque decimos que cambia la dinámica, pero bueno, siempre la dinámica, la tensión es inevitable. Pero mira, yo diría, y no quisiera yo para nada ni siquiera renombrar el nombre de la mesa, pero yo creo que ni siquiera es el tema de cuál es nuestra relación con el gobierno, porque venimos como de una relación muy tirante, en la que fueron duros, fueron agresivos, generaron incluso animadversión contra medios que después se puede reflejar en cosas muy graves como asesinatos de periodistas o agresiones a periodistas, pero fueron 6 años que de una u otra manera los medios subsistimos, incluso nos fortalecimos como medios. El tema, y decía que no quiero cambiarle el nombre de la mesa, porque no creo que el tema sería cuál es la relación con el gobierno. Yo creo que hoy estamos en un momento en que nos debemos de preguntar cuál va a ser la relación con el régimen, porque hoy tenemos, si se fijan, pues un poder ejecutivo con el que hemos visto una mejor empatía, más comunicación, menos agresiones, eso está muy bien, pero tenemos realidades muy duras enfrente, ¿no? Tenemos un gobierno, un régimen, en donde hay un partido hegemónico, o un grupo político hegemónico, en donde hoy tenemos que saber cómo va a ser nuestra relación sin un Instituto Nacional de Acceso a la Información, en donde los periodistas ya no podríamos tener con la ley en la mano. Carlos, por favor, pero si va a estar todo en la Secretaría de Anticorrupción, hombre. Porque, ¿Qué va a pasar ¿qué va a pasar con una Comisión Nacional de Derechos Humanos en la que no podemos, los ciudadanos no se pueden ir a quejar sobre la violación a su derecho a la libertad de información? ¿Qué vamos a hacer con un poder judicial que todavía no sabemos cómo va a estar? Y eso me lleva a que pues nos estamos quedando solos, ¿no? O sea, los medios de comunicación vamos a ser quizás los únicos en determinado momento en que vamos a estar del otro lado, diciéndole al gobierno lo que está. Ya no va a haber INAI, ya no sé cómo vaya a ser con el Poder Judicial. Entonces, yo creo que nos vienen momentos complicados con el régimen, no solo con el gobierno o con el Poder Ejecutivo. Yo creo que ahí la cosa en estos días ha mejorado, pero el panorama para adelante, no solamente con el gobierno, sino en general, cómo vamos a lidiar con el régimen. No lo hicimos. Quizá cuando en la época priista, a lo mejor habría que regresar a la historia para ver cómo se lidiaba en aquellos momentos cuando todo lo controlaba el PRI. Hoy todo lo controla un partido y un grupo político, y hay que preguntarnos cómo vamos a lidiar con esto, ¿no? Y esa es una gran pregunta que ojalá podamos avanzar aquí. Xochitl, tú has trabajado del lado del gobierno en varias administraciones de un u otro puesto. Pero no me juzguen. Bueno, pero incluido el último, ¿no? Exacto. Por eso pido que no me juzguen. Cuéntanos, a mí me interesa la pregunta de cómo deberían ser las relaciones, porque vemos que tienen que ser tensas, pero respetuosas, o como dices tú, como reconociendo que existe el otro, y yo creo que cumpliendo la ley, básicamente. Pero tú, ¿cómo crees que deberían ser y qué falta o qué sobra? Yo creo que deberían de ser claras, porque si seguimos entendiendo la relación o no relación, como dice Carlos, entre el gobierno y los medios como una relación de paz o guerra, ¿no? Y de que alguien está bien y alguien está mal, pues ahí ya estamos mal. Entonces tiene que ser una relación clara donde el gobierno tenga que hacer su trabajo bien hecho para que los medios no tengan que reportar cosas que el gobierno no quiera que se reporten, ¿verdad? Entonces creo que primero eso tiene que ser una relación súper clara. Y tenemos que tener también lineamientos muy claros, porque tampoco podemos negar que la relación entre el gobierno y los medios atraviesa desde épocas ancestrales por mucho dinero.
Y tenemos que ser muy claros también en cómo va a ser la repartición de ese dinero, porque también sexenio tras sexenio vemos que aparecen y desaparecen medios, o se hacen más grandes o se hacen más chiquitos. Y eso tiene que ver con todo el dinero que viene del gobierno federal y de todas las instancias de gobierno. Entonces creo que tiene que ser una relación súper clara. Y la otra es que creo que también deberíamos de apostarle al pluralismo mediático externo. O sea, que los medios puedan claramente decir, nosotros apoyamos esta postura o no apoyamos esta postura, ¿no? Y que eso no debería, o sea, en el deber ser, eso no debería de afectar la relación que hay en términos comerciales con los gobiernos, y lo voy a decir así, no solo el régimen, sino con los gobiernos estatales o con todas las demás instancias. O sea, creo que deberíamos de primero dividir eso, la parte comercial de la parte editorial, ese en el deber ser. Pero no ha sido así y no ha habido, y yo creo que no va a haber un gobierno que quiera poner lineamientos claros a eso, porque no le conviene. Bueno, los casos donde hay una regulación sobre el dinero son, que yo conozco, es España y Argentina, y es por un tema judicial, que un medio demandó puso una demanda porque consideraba que no se cumplía la Constitución, porque había un trato desigual entre medios sin reglas claras. En México nadie se ha atrevido a poner esa denuncia en ningún lado, ni esa demanda, ¿no? Claro. Porque crees que vas a perder, los medios creen que pierden si ponen esa demanda, ¿no? Exactamente, entonces bueno, yo creo que tendríamos que primero decir eso, ¿no? Y la otra es que todos los que estamos aquí y todos los de afuera, también tenemos que entender una cosa que para mí es vital y que no hemos logrado dejarla clara desde ningún punto, y es que la información que producen los medios es un bien común, es un bien público. Y por eso, en esa falta de entender esto, que a mí me parece esencial no nada más para la democracia, sino para el bienestar de los medios, o sea, de la seguridad incluso. Alguna vez a mí me preguntaban, Alberto, si para mí valía lo mismo que mataran a un periodista que a una persona normal. No voy a decir quién me lo preguntó, alguien con quien trabajé. Y le dije que para mí era mucho más importante si mataban a un periodista, porque estaban matando a alguien que era poseedor de un bien público y era un procurador de un bien público, que es la información. Y mientras no entendamos el valor del trabajo periodístico de esa forma, que salvaguarda un bien público, que tiene altísimo valor para una institución democrática o para la democracia como institución, pues vamos a estar atorados en esta relación. Me has mencionado otra de las cosas que deberían ser. El Estado debería proteger el derecho a la información, protegiendo la vida de los periodistas, claro, de verdad, y de una manera más eficaz de las que hemos escuchado aquí, ¿no? César, ¿cómo es? Gustavo. ¿Cómo estás? César era el otro. Pero César lo conozco toda la vida, fue un lapsus mío. Entonces eres buen amigo. Gustavo, ¿qué más crees tú que nos... A ver, hemos hablado de una tensión que existe, pero que tiene que partir de un reconocimiento mutuo y de unas reglas claras del juego. Viene algo muy complicado de manejar, porque ya no va a ser solo el gobierno, va a ser multiinstitucional, todo monocromático y todo del mismo lado frente a los medios, que vamos a estar un poquito solos. ¿Qué más agregarías tú? Hasta el tema de la protección, ¿qué más agregarías? Mira, buenas noches. Creo que empezaría por un elemento esencial, y es si estamos o no en una democracia. Creo que hay un retroceso democrático profundo en México, no solo en México, hay un corrimiento continental y global hacia regímenes autoritarios en el que los valores democráticos se están perdiendo. La relación de la prensa con los gobiernos tendría que ser de respeto y de entendimiento del papel de cada uno. Si los medios reportamos que el sexenio pasado hubo casi 200,000 muertos con cifras oficiales, no es un problema de los medios, es un problema del fracaso del Estado en proveer seguridad a sus ciudadanos. Si los medios reportamos que un gobernador está ausente, no es un problema de los medios, es un problema del fracaso del gobernador que está ausente ante una crisis de violencia. Bueno, sí, yo recuerdo una vez un medio en el que yo estaba lo compró un empresario de estos que compran medios para hacer negocio, y yo le explicaba, no, es que con el gobierno no podemos ser amigos,
Yo siempre he terminado con la misma relación que tú, con todos los directores de comunicación de un partido, del mismo partido, del otro partido y del otro partido. Me decía, estás equivocado. Es al revés, lo has hecho mal, tenías que haberte llevado bien. Son tus amigos, son los que tienen que invertirnos. Porque hay otro factor, ¿no? Está el factor también de que ha cambiado muchísimo el ecosistema de medios, ha cambiado la propiedad de los medios, ha cambiado ya cada vez hay menos medios cuyo dueño tiene un solo negocio y hay muchos que dependen del Estado. O sea, creo que también hay un factor ahí que incluso aunque nosotros le pidamos al gobierno ciertas cosas, el gobierno acaba saltando, a los gobiernos y al Estado acaban saltándose a través de las estructuras de los medios. A todo esto yo siempre he dicho que las redacciones son mucho más sólidas de lo que eran. ¿Cómo las redacciones se protegen de un gobierno como el que tú estás contando que viene, Carlos, como el que vemos que viene? Un gobierno no, un Estado más bien. Exacto, más que un gobierno. Es un Estado, sí. Sí, bueno, yo creo que siempre es sano, lo profesional, siempre es que la parte editorial esté separada de la parte comercial. Xochitl mencionaba el tema de la relación del dinero con los medios. Un dato del periódico donde yo trabajo es que, por ejemplo, en los últimos 5 años, la inversión publicitaria del gobierno fue cero pesos, 0 centavos, ¿no? Entonces eso, pues, por supuesto, nos dio un poco de contingencia económica, pero muchísima independencia, ¿no? O sea, no aceptábamos presiones ni llamadas, como no lo hacemos ahora, y aunque invirtieran mucho, pues no se hace porque deben de estar separadas esas partes, ¿no? Y yo sí pienso que quizá queriendo hacer un mal a los medios, al no invertir, hacer inversión publicitaria oficial, en algunos casos hicieron un bien, porque hicieron que las áreas comerciales comenzaran a trabajar y a despertarse de estar pegadas al presupuesto oficial. Dicho esto, no quiere decir que la inversión oficial sea mala. Yo creo que es deseable en todos los lugares que exista una inversión con reglas claras. Hablaban de reglas, cuáles deben ser las reglas. Y si hay unas reglas aquí en el país que tienen que ver con el tema de las audiencias, y la inversión se debe canalizar de acuerdo a las audiencias, cosa que creo yo... ¿Se cumple, verdad que no se cumple? No se cumple, ¿no? Entonces, creo que para dejar clara esa parte de la parte económica y editorial, creo que los medios mantengan la independencia entre una cosa y otra siempre será sano. Sí, será. El tema es qué dueños lo mantienen. Y creo que los medios independientes, como ustedes, por ejemplo, chiquitos, creo que estamos viendo un revivir también del medio independiente de tamaño pequeño, flexible, que se mueve rápido, que tiene pocos requerimientos presupuestales, a diferencia de los medios como los nuestros, que son un poquito más grandes, ¿no? Bueno, como Arteca. En el caso del Universal, que es un medio grande, el Universal es un medio que es solamente, digamos, el único y exclusivo negocio es el medio. Sí, lo sé. No es, digamos, no somos parte de un grupo empresarial. Eso también lo vuelve muy complicado. Conocemos televisoras que tienen telecomunicaciones, muchos medios que tienen diversidad de negocios, que evidentemente ahí se vuelve muy complicado navegar. Yo tengo iba a preguntarte algo, ya se me fue. A ver, vamos a hablar de chismes. De lo que estamos hablando es que Jesús Ramírez, que manejaba toda la comunicación presidencial, ahora es asesor de presidencia. Paulina Silva es la directora de comunicación. Alfonso Brito. O sea, tenemos 3 cabezas de comunicación. Iván Escalante, que manejaba la comunicación de Claudia, está en Profeco, y tenemos a César Yáñez, que alguna vez manejó eso, está en Gobernación. Es una cosa complejísima. ¿Cómo cambia esto el día a día de nuestra operación o de la comunicación con el gobierno? No sé. Bueno, pues... O sea, preguntaría a Xochitl más bien, que los conoce a todos.
Sí, la verdad es que, a ver, si me lo preguntas así muy directamente, no tengo la más remota idea. Ni yo la verdad. tampoco. Porque seguimos como buscando un poco el hilo por donde tiene que ser esa comunicación. Es cierto, Jesús Ramírez, que estaba al frente de todo, vamos a ponerle en el buen sentido, el cabecilla, ¿no? Incluso del creador de estos influencers o youtuberos, o como se denominan ellos mismos. Hoy entiendo que Jesús Ramírez pues es quien sí está como asesor, pero se encarga, digamos, de preparar lo que son las mañaneras, ¿no? Y está Paulina Silva, que ella se supone que es, pues entendería yo que es la vocería, pero en realidad no lo es tanto. O sea, para acercarte a ella, pues hay que estar ahí en las mañaneras, ¿no? Quizá, porque además no te responde. Y además ella conoce muy bien a los medios, pero de la Ciudad de México, ¿no? Está Alfonso Brito, que él conoce muy bien a los medios, que creo que me parece que tendría que ser él la mejor relación para con todos los medios, pero bueno, digamos, es el segundo de Paulina, que personalmente me parece increíble, ¿no? Y está Iván, que está en Profeco, pero que pasa algo muy curioso. Tú todavía le puedes preguntar a Iván y, oye, oriéntame para dónde me hago, y te responde, ¿no? Te responde muy amablemente y te dice, entonces, yo creo que estas reglas, por ponerlas así, reglas no escritas quizá, de la relación de los medios con el gobierno o con lo que será el régimen, están todavía por definirse, y no necesariamente de una relación de sumisión, en lo más mínimo. No lo creo, ya que ni los tiempos den para ello, ¿no? Reglas no escritas que tendremos que ir entendiendo, pero reitero, sí veo algo un poco menos terso que lo que fue en los últimos años, y pues bueno, ir viendo cómo vamos avanzando, ¿no? Tú, César, ves también eso. Yo también veo por parte de los medios una especie de luna de miel, como de cuidado, ¿no? De no vamos a pisar callos antes de tiempo, vamos a dejar que se organicen y ver qué pasa. No sé si estás de acuerdo. La relación es menos tensa que hasta el 30 de septiembre. Es más fluida la comunicación, hay mejores intercambios, pero todavía no sabemos de qué tamaño viene. Ya se ven mensajes de que hay medios que siguen siendo vistos como opositores, cuando no somos opositores, somos medios. Y las personas que van a cubrir las conferencias son reporteros y son periodistas. No son ni aliados ni detractores, no están con un partido o con otro partido. Y en la medida en la que el gobierno entienda que la labor del periodista no es militar con una causa o con otra, irá siendo cada vez más fluida y más saludable la relación con los medios. ¿Tú cómo ves, como experta en comunicación política, cómo ves esta reorganización de la comunicación del gobierno? Y podría suponer quizá algo menos monolítico que lo que estamos viendo de régimen, y algo más abierto, más flexible. Podríamos ver quizá que en vez de ser un vocero, que es el presidente en la mañanera, la presidenta en la mañanera, tener vocerías en el resto de secretarías, no lo sé. Yo no veo y no creo que vaya a haber un cambio por una sola razón, porque les funcionó muy bien en términos electorales el sexenio pasado. Entonces yo no creo que vaya a haber un cambio sustancial, no lo veo, no se ha sentido. De hecho, la presidenta no ha dejado de mencionar un solo día al presidente López Obrador en la mañanera. Y para mí, pues eso es bastante significativo. Ahora, en términos de organización, yo creo que les va a convenir seguir teniendo una comunicación muy centralizada a través de pocas personas, ¿no? Que estén dentro o fuera de la presidencia y de la Dirección General de Comunicación Social. Pero yo no veo que vaya a ser así. Sí creo que en el discurso, en la narrativa, va a haber otro nivel, ¿no? Y que sí va a haber más espacio para que hablen otras personas, pero más adelante. O sea, ahorita yo creo que es todavía mantener este mismo sistema que estamos viendo, insisto, porque les ha funcionado muy bien. Y no veo que tengan ninguna necesidad de cambiarlo o modificarlo. Lo que sí veo con agrado es que las mañaneras duran menos, que tienen como temas pues mucho más centrados, que están más ordenadas. O sea, sí se ve que evolucionó un poco el ejercicio. ¿Qué me gustaría ver ahí? Me gustaría ver a los mejores
reporteros de mi país, ¿no? Y ver a reporteros de todos los estados que estén a lo mejor enlazados o algo, y que sí haya esto que decía, ¿no? Que estábamos escuchando. Los medios en los estados están muy solos. Tampoco hay presencia de medios comunitarios e indígenas, o hay muy poca, ¿no? Porque también poco se habla de ellos. Entonces creo que en este ejercicio sí deberíamos de ver pues una comunicación pues mucho más de más largo alcance en términos geográficos, ¿no? En términos del ecosistema mediático, pero por ahora no creo que vaya a cambiar, no se ve que vaya a cambiar, o sea, aunque sí el discurso es menos fuerte, ¿no? Y hay por ahí cosas que nos hacen ver que eventualmente se puede otra vez poner más rudo, más fuerte. Yo no veo que vaya a cambiar esta estructura de una comunicación centralizada. A todo esto, si alguien tiene una pregunta, que levante la mano, porque pues aquí todos somos colegas y yo voy circulando. Marta. ¿No será que la relación con gobierno ya cambió? Es decir, fueron 6 años de un golpeteo y que ciertamente nos puso, como dice Carlos, en una situación distinta, para bien o para mal. A lo mejor vemos también una situación más tersa porque tampoco ya no esperábamos lo que teníamos antes. Y la pregunta es si lo que teníamos antes era lo que queríamos seguir teniendo. En fin, si no hubo ya un cambio verdadero, no sé si ustedes lo ven mejor o peor, más profesional o más acosador en la relación prensa-gobierno en general. Es un buen punto. Yo creo que cuando estás tan mal, cualquier mejora te vuelve, te da esperanzas, ¿no? Yo ¿qué veo mejor? Mira, yo veo mejor que sí puede haber varios más interlocutores, sin mencionar los nombres de todos ellos, pero es mejor que tener uno, o ninguno, o uno que nunca respondía, ¿no? Creo que ahí también es peor, ¿no? No, y Alfonso siempre responde, por ejemplo, Sí, ¿no? Es alguien que Alfonso, siempre Paulina, responde. todos ellos siempre responden. Sí, eso en el Eso caso, creo sí. pues, que mejora. Otra cosa que veo es el tema de pues, el propio trato de la presidenta a los medios, por el momento ha sido bastante comedido y respetuoso. Incluso yo veo el trato que les da a los compañeros de La Fuente que están ahí, es cercano incluso, ¿no? Yo creo lo veo bien esa parte. Creo que hay otra parte interesante que sí veo hablando a algunos secretarios de Estado, ¿no? Algunos muy señalados en temas pues, muy importantes, sí están hablando, o sea, no se adueñó del micrófono como lo hizo el presidente, es incipiente, pero es una mejora, ¿no? Mi preocupación, te digo, va más allá de cuál va a ser nuestra relación con el Poder Ejecutivo, con la vocería de la Presidencia. La preocupación es qué va a pasar cuando nosotros queramos tener una información que hoy por hoy tendríamos solicitando vía la ley de transparencia, cuando ya no haya, cuando ya se la tengamos que solicitar a quien está encargado de no dárnosla, ¿no? O sea, hoy con jaloneos y con recursos legales la puedes obtener. Mañana a lo mejor eso no va a existir, ¿no? Bueno, ahí sí no soy muy optimista en que el gobierno vaya a comenzar a entregar información de puertas abiertas. No lo veo, a lo mejor me estoy equivocando y esto va a ser muy feliz. No, pero sí. Gustavo. Si no va a haber INAI, ¿no? O sea, si no va a haber INAI, no va a haber necesidad de tener pues ninguna otra herramienta de golpeteo ni nada, ¿no? Nomás pues va a haber le cierras a la llave de la información y ya con eso pues va a ser muy fácil, ¿no? Controlar esta relación, ¿no? Decían hace unos minutos que es probable que los medios nos quedemos como el único contrapeso entre los poderes que van a estar tomados o están cada vez más siendo capturados por un solo grupo político. Es muy probable, pero también vale la pena voltear a vernos a nosotros mismos y pensar cuál debería ser nuestra función para una sociedad. Y regreso por donde empecé, en el que entre 2020 y 2023 cayó 8 puntos el apoyo a la democracia. Según el Latinobarómetro, solamente 34% de los ciudadanos mexicanos
están de acuerdo con la democracia y 33% prefiere un régimen autoritario. No hay una visión en que los valores democráticos y la función del periodismo dentro de tales sean necesarios. No tenemos un apoyo ciudadano como profesionales del periodismo. Y me parece bien delicado eso, porque entonces el gobierno, con esa falta de legitimidad que se nos ve ciudadanamente, no se nos ve necesaria la labor del periodista, pues le es muy fácil cometer abusos, guardar información, criticar abiertamente, agredirlos. ¿Qué decía la doctora? Que 43% vio agresiones por su labor de los periodistas, ¿no? Leí ayer el último reporte del Reuters Institute que dice que en México la confianza en los medios es del 43%, ¿no? El promedio, y 35% en los medios, las redes sociales, la información de redes sociales, y o sea, una cosa, y 47% en los medios que tú consumes, 43% en los medios en general, 35% en las noticias que lees en redes sociales. Esas son las estadísticas en México. Justamente lo que tú dices, falta confianza en la democracia, y nosotros, que somos el faro y la luz del mundo, pues creen que decimos pura mentira. O sea, es muy fuerte. Ahora, yo sí, fíjate que estas mesas pueden terminar muy negativas o muy positivas. Quiero tomar el punto que dijo Carlos. Realmente sí estoy viendo una profesionalización, sí estoy viendo que se acabó eso de alabar al gobierno para que te den una inversión. Yo conocí a un periodista, yo llegué a México, soy español, como algunos habrán escuchado, pero yo soy mexicano, llevo aquí 25 años. Y llegué, y yo llegué así de español, oye, ¿por qué publicas esto así? Joder, tío, si esto es mentira. No. Y me dijo un colega, me dijo, yo no publico notas del PRI, yo endoso notas del PRI. Entonces, eso era antes de la transición, de lo que llamamos transición en aquel momento. Entonces, pero hay algo muy positivo, o sea, realmente hoy los medios ya decidieron ser oposición, decidieron ser no oposición, decidieron hacer su trabajo, básicamente, ¿no? Pues es que en realidad, e incluso lo hemos visto aquí durante todo el día, hemos tenido que reinventarnos, ¿no? La misma necesidad, la misma transformación. O sea, ahorita esto del endosar, no creo siquiera que eso regrese, como decía Carlos, del partido hegemónico, que es a lo que regresamos, pero ni siquiera estoy viendo que los medios nos comportemos, y que bueno, la verdad, como ocurrió en aquellas épocas de antes del año 2000, no ocurrirá. Entonces lo que ha ocurrido más bien es que hemos tenido que reinventarnos, que transformarnos y adaptarnos a lo que hay y a lo que no hay, evidentemente, ¿no? Hoy es buscar la información, es tocar puertas, es buscar fuentes, y si bien hoy, digamos, quizá un poquito la luz se ve en que pueda haber varios personas que te puedan brindar la información, pero que al mismo tiempo no exista la información, pues reinvéntate, ¿no? Búscale, porque es la labor del periodista, o sea, es una labor social la que tenemos, entonces hay que buscar información. Yo creo que, y un poco respondiendo a lo que decía Marta o a lo que preguntaba Marta, no sé si, yo creo que fue para bien esta transformación que tuvimos, porque como periodistas tuvimos que mirar a otros lados, incluso como empresas periodísticas, ¿no? El ver cómo te vas a financiar, porque tienes una plantilla a la cual pagarle, ¿no? Y pues también comemos, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido bueno esa manera de buscar la información, el ver ahora cómo le vamos a hacer. Hoy nos estamos preguntando cuáles van a ser las reglas del juego, por ponerlo así, pero pues no importa, seguimos trabajando, y que hemos visto grandes piezas periodísticas en donde se desvelan corruptelas, que es algo que no se ha terminado y que va a seguir, ¿no? Entonces, me parece bueno. Vamos a ver cómo funciona esto, pues apenas van 2 meses, entonces yo creo que no falta mucho para que tengamos algunas reglas no escritas, ¿no? Tendremos que ir entendiendo muchas de ellas y adaptándonos a muchas de ellas, pero nuestra labor como periodistas sí creo que se ha transformado y me parece muy bueno, y tenemos que seguir por ese camino, y pues el periodismo mexicano que
que sea distinto, ¿no? Sí, me encanta que estamos aquí todos. Ahora voy contigo, que levantaste la mano, perdón, que de repente no es que no se me olvidó, estamos aquí platicando entre todos, ¿no? Pero la profesora Pimienta y yo damos un curso en una universidad de la competencia, perdón, donde contamos precisamente todo este tema, pero que México ha tenido muy mala suerte, porque cuando empezamos con una transición democrática fue toda la transformación tecnológica de los medios y dejamos de tener acceso al dinero del sector privado como existió en algún tiempo. Y hoy que estamos todos modernizándonos y volviéndonos independientes y sacamos, ¿no? Como decía el Washington Post, en la oscuridad muere la democracia. Pero sí, pero no hay dinero del sector privado porque todos el dinero se lo dan a Google y a Facebook. Entonces, es un tema complejo el que sí, estamos haciendo medios mucho más independientes, mucho más sólidos, pero el dinero no está en ningún lado porque no existe. Ese dinero ya no está. Estuvo hace 25 años, ya no está. Tú querías una pregunta. Sí, bueno, muchas gracias por la oportunidad de hablar sobre... Preguntas concisas, por favor. Sí, bueno, mi primer pregunta es ¿cómo luchar contra esa banalidad? Sabemos que, bueno, por ejemplo, en medios digitales la nota roja, la nota de narcotráfico vende muy bien y se van muchísimo, ¿no? Las Pero este panel es sobre relaciones con gobierno y medios. Pues que nos contaran su experiencia del sexenio pasado, ¿no? Y cómo, obviamente llevamos poquito, ¿no? Dos años, ¿no? De este gobierno, y porque, bueno, se castiga a los medios con la publicidad, se quita a periodistas que son muy críticos y bueno, pues que nos contaran un poquito sobre eso. César, que es mi amigo, de verdad, conozco a César perfectamente. Gustavo, perdón. Venía preparado, Alberto. Soy despistado. A ver, creo que lo que vivimos el sexenio anterior durante todas las mañaneras fue un ataque constante y permanente, ¿no? Todos los días se señalaba la labor de la prensa como si fuéramos adversarios políticos. Se hablaba en contra de periodistas, se hablaba en contra de medios de comunicación como si fueran adversarios políticos. Se nos hacía referencia como si fuera una tribuna legislativa en la que fuéramos rivales, y la verdad es que nunca fuimos rivales. Se nos veía como tales porque señalábamos en nuestros medios, en nuestras televisiones, portales, impresos, radios, cosas que no les gustaba, que iban contrarias a la narrativa oficial. El poder político, parte de sus funciones, está en comunicar, en hacer propaganda. La labor del periodista está en no comprar esa propaganda, en investigar, en hacer nuestro trabajo, en revisar si lo que nos están diciendo es realmente cierto. Y cuando señalábamos que no era realmente cierto, que los otros datos no coincidían con la realidad, se nos atacaba. Y lo que estamos diciendo es que se nos está atacando menos. ¿Había una pregunta aquí, primero? Sí, a ustedes, es que no me había dado cuenta de lo importantes que son en sus medios, que yo leía desde lejos. Mi nombre es Sara Lovera, soy periodista. Tengo la desgracia de ser feminista y trabajar esos temas. Pregunto si ustedes han reflexionado sobre lo que significa tener una mujer en la presidencia. Si esto cambia la relación, si no cambia, ¿qué les ha preocupado de eso? ¿Están pensando en eso? Dale, Carles, dale, Carlos. Bueno, creo que todos hemos o debimos reflexionar sobre lo que significa tener una mujer en la presidencia. Yo creo que es una gran noticia, ¿no? Yo creo que es una gran noticia que tengamos una mujer en la presidencia y una gran esperanza en que sea una buena presidenta o una buena jefa del Poder Ejecutivo, más allá de que sea mujer, ¿no? Yo creo que sería excelente para todas las mujeres y para todos los hombres que hiciera el mejor trabajo y que pusiera el ejemplo de ser la mejor jefa de Estado. Ojalá, ¿no? Pero la reflexión se hizo, creo que
todos, bueno, no todo, yo creo que en su mayoría de los medios recibieron con bastante entusiasmo el hecho de que fuera una mujer. De hecho, el hecho de que en la contienda las únicas dos candidatas con posibilidades, quizá una con muchas más posibilidades que otra, fueran mujeres, ¿no? O sea, yo creo que esa es una gran noticia para el país, que tengamos una mujer en la presidencia. Eso es mi punto de vista, pero creo que en general, por lo que leo, por lo que lo que puedo alcanzar a entender, creo que es una buena noticia. Sí, bueno, lo reflexionamos, pero lo vivimos, ¿no? Como dice Carlos, el tema incluso de la campaña electoral, pues eran 2 mujeres, evidentemente iba a ser mujer la presidenta, o la próxima titularidad de la presidencia sería encabezada por una mujer, y luego aquel discurso de presidenta con A, entonces lo hemos reflexionado, lo vemos bien, en realidad nunca, al menos en la silla rota, nunca pusimos sobre la mesa el hecho de decir, ay, tenemos una mujer, hay que verlo como mujer. No, es una presidenta, sí es mujer, quizá el tiempo cambia, pero es una muy buena señal, es una muy buena oportunidad de muchas cosas, incluso es una mujer preparada, es una mujer estudiada realmente, ¿no? Ahora, pues tendremos que ver cómo camina esto, porque me parece que el tema de administrar a una nación, para mí va más allá del género, ¿no? O sea, yo creo que tiene mucha capacidad, creo que lo puede hacer bastante bien, y lo tendremos que ver, pero sí, es que ni siquiera puedo decir si lo reflexionamos, es que lo vivimos, pues. O sea, la vimos a ella, la seguimos como mujer, su campaña, sus discursos, pues ya después su toma de posesión, su discurso cuando le entregaron su constancia de mayoría en el Tribunal Electoral, que me pareció un buen discurso ahí. Entonces, pues fue una buena noticia, vaya, una buena noticia como mujer, y tener una presidenta, además en la región, me parece una muy buena señal, y creemos que puede decirle, o al menos aquí creemos que lo puede hacer bastante bien, y tendremos que verlo, ¿no? Darle un seguimiento. No, nada más decir que a mí me preguntaban mucho cuando era la campaña si México estaba preparado para tener una presidenta mujer, ¿no? Y entonces a mí me daba mucha risa y les decía, bueno, pues es que esa pregunta ya está rebasada, ¿no? O sea, lo que está rebasado es la pregunta desde el momento en el que ya hay 2 mujeres, como dice Carlos, que son las que tienen posibilidades reales, una más que la otra, de llegar a la presidencia. Y la otra es, creo que en la relación con medios habría que ver un poco cómo fue la relación de la jefa de gobierno, de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, con la prensa. Y creo que fue una relación bastante más tersa y mucho más estable que la que tuvo el presidente López Obrador con los medios de comunicación. Y eso también a mí me parece muy esperanzador en términos de lo que se puede ir formando en términos de calidad informativa incluso, ¿no? De cómo va a ser la información que se esté virtiendo. Insisto, a mí me gusta mucho este ejercicio de la mañanera más acotado, mucho más estructurado, y creo que eso es una buena señal hasta ahora, ¿no? Que también hay que decir eso, apenas van 2 meses y pues falta todavía mucho gobierno que recorrer con la presidenta, esperamos que lo haga muy bien, y que también ese bien hacer se refleje en una buena relación con la prensa. Oye, déjame solo, perdóname que interrumpa, es que Xóchitl abrió diciendo que le preguntaban a ella si México estaba preparado para una mujer presidenta. A mí siempre me pareció esa una pregunta tan grosera, de verdad, y sí, ¿por qué no? No, o sea, ¿por qué no? Pues cuando nos preguntaron si estábamos preparados para un hombre presidente, o sea, pero es lo único que quería decir, porque de verdad me parecía tan grosera esa pregunta. Pero era la pregunta normal, ¿no? Era una pregunta Yo voy a poner una nota yo sé que no tiene que ver con la relación con los medios, pero yo sí pienso que una mujer presidenta en teoría no implica nada, salvo una cosa que dijo Llegamos Todas, y con los graves problemas que tenemos en México en muchos temas de mujer, creo que eso es espero que eso sea un legado de verdad de esta presidencia, ¿no? Creo que lo demás no cambia mucho respecto al compromiso que tiene como 4T o como Morena o como movimiento,
viene con un programa ya hecho y es muy poco lo que puede cambiar de eso. Yo creo que lo que sí puede incidir ella personalmente es en el tema de mujer, de violencia, de equidad, etcétera, ¿no? Perdón, primero... Perdón, pero ¿no le estamos sacando la vuelta a la discusión real? Creo que Gustavo ha insistido un par de veces en que la discusión debería ser sobre la democracia y el papel de los medios en la democracia, y que implica tomar, y que no se agota con ser críticos del poder, sino que implica defender una idea política y defender una forma de organización social. Creo que no es nuevo, pero ¿no les parece que en México nos da un poco de repelús? ¿Ese es el rol de los medios, el defender un modelo? Yo creo que sí. ¿O es O es una pregunta que les hago. ¿No creen que los medios deberíamos de defender un modelo de organización social y una idea política como parte de la democracia? ¿O qué significa entonces que seamos un elemento relevante de la democracia? ¿Solo es una frase de ocasión? No, yo creo que tienes toda la pertenencia a tu pregunta, Carlos. Si nosotros, como decían hace rato y en las mesas anteriores, el problema que implica la agresión contra los periodistas, el asesinato de los periodistas, es que además es un atentado contra la democracia. Deberíamos de explicar por qué sí tenemos una relevancia para la democracia. Yo, en lo personal, creo que sí, como periodista, creo que la tenemos, y que tenemos muchos compromisos que debemos asumir y que debemos cumplir, ¿no? Y sí siento que en algunos casos se rehuyen, ¿no? No se aceptan, pero yo creo que la función primordial dentro de una democracia es, ni siquiera creo que sea ser un contrapeso, ¿no? Sino sí estar encargados de poner luz donde hay oscuridad, ¿no? O sea, y por eso yo decía en un principio que creo que va a ser más difícil, más allá de la relación que podamos tener o no con el gobierno, se nos está poniendo más difícil hacerlo, porque vamos a tener más limitaciones legales, económicas también. O sea, y cuando digo económicas no me refiero a la inversión que pueda tener el gobierno, me refiero a lo costoso que es hacer periodismo de calidad, ¿no? O sea, a lo costoso que es hacer periodismo de calidad y cómo debemos de trabajar mucho nosotros para que el modelo que nos haga vivir sea un modelo que sea a través de nuestras audiencias. O sea, que la gente nos pague por leer nuestros contenidos, ¿no? Entonces tenemos muchísimos retos por delante, que yo te diría, el de la relación con el gobierno, pues quizás es uno por ahí, pero tenemos muchos otros que por delante. Bueno, la verdad es que más que defender un modelo, preferiría defender el rol que tenemos como medios de comunicación frente a una sociedad muy polarizada, que nos la dejaron así, ¿no? Entonces, hoy, como periodistas, pues de pronto no nos creen, y para todo es que los medios mentimos, y cosa que no es cierto, ¿no? Me parece que sí tenemos que defender nuestro papel, tenemos que hacer que nos vean como lo que somos, y eso a partir de nuestro trabajo. Sí hay un tema de democracia muy débil en el país, sí, claro que lo hay, y lo poco que se había avanzado, o mucho quizás, se ha venido para atrás. Hace un momento, bueno, respondíamos a un tema de un cuestionamiento del papel de ella como mujer, pero bueno, veremos el tema como jefa de Estado. Y reitero, al final del día las reglas quizá no escritas, no sabemos cuáles van a ser, ¿no? Ahorita tenemos como lo voy a poner así, quizá como una tregua, en donde no estamos siendo atacados, en donde no nos están denostando, en donde incluso se agradece que en las mañaneras ya ni siquiera haya periodistas que son mencionados por su nombre para atacarlos, y eso, la verdad, hasta ahorita resulta bastante bueno. ¿Cómo va a ser en el futuro inmediato? La verdad es que no lo sabemos, pero sí tenemos que defender nuestro rol y el papel que jugamos frente a la opinión pública y para generar opinión pública.
Y déjame decir una cosa más. No sé si está en defender un modelo, pero sí creo en ser parte, o sea, contribuir a que haya más y mejor ciudadanía. La democracia churchilliana, ¿no? Es el Pero peor Fox, modelo que conocemos, salvo por Toledo. pero tu descripción se ajusta también a Fox. Y yo creo que uno de los problemas derivados del tipo de comunicación y propaganda de Morena y de Morena en los últimos años, y por su vocero, el presidente López Obrador, es esa confusión entre opinión e información. Y si te das cuenta, todos estamos defendiendo, oye, nuestro trabajo es informar, poner luz, reportar, contar las cosas, ¿no? Y si te das cuenta, estamos todos defendiendo que nuestro rol es informar, cosa que no nos atribuye el presidente. Nos decía, ustedes son la oposición, ustedes son los críticos, ustedes son los adversarios. No, perdón, nosotros estamos contando las cosas. Y sin duda hay un periodismo de opinión que es importante y que tiene su espacio en todos los medios en los que estamos. Pero hay que aprender también, tenemos que enseñarle a la gente a que no es lo mismo opinión que información. Y podemos hablar de la teoría de la objetividad, lo que quieras, pero sí es diferente decir si el hijo de un señor presidente tiene un negocio o no. ¿Lo tiene o no lo tiene? Eso no es opinar, eso no es un modelo de sociedad, y eso lo tiene que hacer alguien, y suele ser un periodista, ¿no? Yo nada más abonando, sí me parece muy importante lo que mencionaba César Gustavo, porque, te voy a decir por qué. Si algo generó la relación que hubo con medios el sexenio pasado fue polarización, y polarización política, y mucho más grave, polarización afectiva en los medios de comunicación. ¿Y por qué es importante hablar de polarización afectiva? Porque la gente empieza a irse a los extremos y vuelve irreconciliables los puntos de vista. Y para una democracia, el diálogo y la discusión es vital. Y si hay polarización, estamos renunciando a nuestro derecho a dialogar con el otro. Y eso es vital que desde los medios se empiece a construir de otra manera. Y tal vez por eso todos estamos tan contentos de este momento en el que no hay ataque a los medios, porque eso permite quitar esta idea de que los medios, lo dijeron en el panel pasado, ¿no? Antepasado, perdón. Si es que las personas nos decían, oigan, a ver qué le inventan a esta para que lo metan a la cárcel, ¿no? Ese no es el papel de los medios, y los medios no deben ni pueden verse así. Los medios sí deben ser un instrumento para la formación ciudadana, creo, y lo han hecho bien, nada más que pues en el medio están pues estas cosas de medios fifís, ¿no? Y eso que no ayudan para nada. Pero sí hay que hablar precisamente de lo que se está generando y lo que tenemos que subsanar para llegar a eso, ¿no? A tener pues esto, por lo menos diálogo. Alejandra. Sí, yo quisiera preguntar, a ver, históricamente creo que a la prensa en el país le ha costado trabajo ir juntos ante retos comunes. Y de hecho, por eso en parte nace la alianza para atender los retos que se tienen en común. Y un reto que hemos visto aquí es seguridad de periodistas. ¿Qué se le debe de exigir al nuevo gobierno? ¿O cuál es el mecanismo para tener un mejor diálogo para que justo un tema tan sensible como agresión a periodistas, sobre todo cuando estamos hablando de agresiones físicas, realmente se le dé el peso que merece y se abran mecanismos y diálogos más eficientes? El primero tendría que ser el fin de la impunidad. O sea, que si alguien asesina a una persona, a un periodista, genuinamente se investigue, se proceda, se judicialice, y si se encuentran los responsables, que se les lleve a la cárcel. Hoy no existe. Este debe ser el primero, el segundo y el tercero. O sea, el tema de finalizar de acabar con la impunidad es el tema, ¿no? O sea, este gobierno y cualquier gobierno debe de encarecer el que haya una agresión o un asesinato contra un periodista. O sea, debe dejar claro el daño que causa a la sociedad, a la democracia, el que se asesine o se agreda a un periodista, o simplemente que no se le dé, se le impida realizar su labor por medio de presiones, de presiones de cualquier tipo, ¿no? Entonces, eso, si avanzáramos en el tema de erradicar o de combatir la impunidad, pues eso yo creo que esa es la principal deuda que tiene el gobierno con el periodismo.
creo que ahí está. Pues es que yo voy a reiterar en mucho el tema del respeto, ¿no? O sea, sí, acabar con la impunidad, porque no puede ser incluso que ni siquiera desde la autoridad se reconozca el asesinato de los periodistas, ¿no? La presidenta Sheinbaum, cuando era candidata, firmó un documento con Reporteros Sin Fronteras, en donde ella se comprometió a proteger, ¿no?, a periodistas. Entonces, pues ojalá que realmente se lleve a cabo. Hace un momento lo decían en el panel anterior, el tema del mecanismo de protección que realmente se ha reforzado y que realmente se ha empleado para la protección, porque no hablemos de la Ciudad de México, sino en el interior del país, de verdad están tan desprotegidos los colegas que es lamentabilísimo. De verdad, o sea, escuchar que un periodista es asesinado, el último que fue en Uruapan, la manera en que fue asesinado es lamentable y de verdad ya así con mucho sentimiento te rompe el alma, ¿no? Entonces acabar con la impunidad, pero respetar y reconocernos como lo que somos, o sea, somos informadores, somos generadores, bueno, hoy hasta generadores de contenidos y demás, ¿no? Pero generamos opinión pública, ¿no? Un bien público. Exacto, es un bien exacto. Público. La información es un bien público y como bien público, la información, o sea, justo lo que decíamos antes, la información es el respeto, pero también a un bien público generado y que crea un bien social y que debería defenderse desde el Estado, ¿no? Sí, totalmente, o sea, a Como ver, derecho. cuando yo por eso hice el comentario de que alguien me dijo, vale más si matan a un periodista si matan a una persona, es que no se mata solo al periodista, y eso es lo que hay que tener súper claro, y es lo que hay que divulgar en la sociedad. No es solo el periodista lo que se está matando la oportunidad de tener ese bien público que es la información. Y tampoco digo que toda la gente desprecie, ¿no?, el trabajo periodístico. Cada vez que hay alguna cuestión, por ejemplo un sismo o algo así, ¿no?, uno recurre a los medios de información para saber qué es lo que está pasando. Sabemos como sociedad cuál es el valor, nada más que eso nos olvida fuera de estos momentos de crisis, ¿no?, cuál es el valor periodístico, y yo creo que es lo que tenemos que estar recordando todo el tiempo. Porque si no, bueno, pues va a pasar esto, ¿no? Se vuelve el gran miedo para los que hemos estudiado esta parte de relación con medios, cuando empezaron los asesinatos fuertes, ¿no?, contra periodistas o contabilizándose desde el 2000, el gran medio era, y te lo puedo decir por muchos colegas, era que se volvieran números. Ese era el gran medio. ¿Y sabes qué? Ya pasó. O sea, te desgarra el alma ver cómo los matan, ¿no? Y cómo es información que ya no vas a tener nunca. Hay personas que saben cómo proteger este bien que ya no van a estar. Y es muy doloroso, es terrible que pase eso, pero creo que todos deberíamos de ir, o sea, cambiar esta narrativa, ¿no?, del medio nada más informativo, sino decir es que el medio es eso, el medio es un generador de este bien público, de este bien común, ¿no? ¿Más preguntas? Una, dos. ¿Cómo ha reaccionado la audiencia ante esa descalificación del sexenio pasado? ¿Cómo ha actuado hacia ustedes? ¿Han seguido? ¿Se han desconectado? ¿Se han mantenido en la suscripción? ¿Le cambian de canal? ¿Cómo ha reaccionado la audiencia? Bueno, Yo creo que los números del Reuters Institute… Yo creo que los números del Reuters Institute de credibilidad de los medios están muy relacionados. O sea, creo que había un impacto directo en la credibilidad de los medios, que es lo que buscaban esas afirmaciones, que es deslegitimar nuestro trabajo, que evidentemente es un contrapeso al poder, ¿no? No pasa nada. Pues no sé, la verdad es que para el caso de un medio digital como es La Silla Rota, bueno, para un tema no podría decir si tenemos más seguidores en redes sociales o no. Si las métricas, por ejemplo, de lectura del portal suben o bajan a partir de las descalificaciones que se han tenido, pero lo que sí puedo decir es que, por ejemplo, cuando tenemos, nos llegan comentarios, evidentemente, al portal y ahí son positivos o negativos, ¿no?
pues los negativos siempre son, es que ustedes mienten, es que no digan la verdad, o cuando estás en alguna transmisión en vivo, es así de eso no es cierto, digan la verdad, es la constante, ¿no? O palabras que se escuchan o que se escuchaban en la conferencia matutina de Palacio Nacional de la administración anterior. La verdad, al menos en el caso de la silla rota, no es un tema así como de suscripciones o de más o menos seguidores a partir de las descalificaciones que como periodistas hemos tenido desde el poder. Quizá no sé, el Universal. No, bueno, yo te diría que en los 6 años de la administración pasada, nuestras métricas tendieron a subir, siempre. O sea, las métricas tienen de lectoría, nos preocupan más los cambios de algoritmos de las plataformas o algo así que lo que digan los críticos realmente. O nos ocupan más que nos preocupan, porque pues tampoco tenemos control sobre eso, ¿no? Entonces, pero en general nuestra lectoría subió justo en estos años. Nosotros implementamos el pago, las suscripciones por pago, y hemos tenido un resultado bueno, no como quisiéramos, porque pues hay una costumbre en general de que muy mala costumbre, por cierto, de que los medios, de que la información es gratis, ¿no? Y entonces pues siempre la gente hay que mejorar los productos para que la gente se la piense para pagar los contenidos, y ahí vamos en esa parte de las suscripciones digitales. Entonces, yo creo que, por el contrario, las descalificaciones no nos generaron caída en lectoría. Es más grave lo que generan esas descalificaciones, que es el tema de que haya campañas de agresión en contra de periodistas, ¿no? Nosotros, dentro de nuestros equipos, sobre todo de opinadores, de columnistas, pues teníamos a varios que estaban en la lista negra, en donde se cometieron violaciones a la ley. O sea, incluso se utilizó información reservada del SAT para decir este periodista gana tanto, y está lo peor de todo es que incluso eran cifras que estaban infladas, ¿no? Consideraron empleos anteriores, o este periodista tiene una propiedad en tal parte. Sobre todo pasó con los opinadores, con los columnistas, y eso sí que es grave, ¿no? O sea, la otra parte no nos preocupaba mucho, porque además está muy focalizado. La gente que lee, en este caso el Universal, pues es gente que no se cree mucho lo que decían en la mañanera, o que simplemente pensaba lo contrario de lo que decían en la mañanera, ¿no? Entonces, eso no nos preocupaba tanto. Lo otro sí era bien preocupante, ¿no? O sea, que se utilizara el poder para denostar, para incluso violar la ley para agredir a periodistas, ¿no? Eso sí era grave. Totalmente de acuerdo. ¿Y hay una pregunta aquí? ¿De ella? Sí, más que pregunta es una contribución. Lo que comentaba el compañero de que si el periodismo tenía que servir a defender un modelo, pues creo que eso ya cae en la propaganda y no es la labor del periodismo. Lo que quería yo invitar a ustedes a contribuir es al papel de la pluralidad que juega el periodismo precisamente en la construcción de una democracia. Que también se vale el otro, ¿eh? También se vale el periodismo militante, también es válido. O sea, pero es otra cosa, ¿no? También. Sí, de acuerdo. Yo ahí sí no estoy de acuerdo en el tema del periodismo militante. Yo no creo Pero por libertad de expresión, no por periodismo. No como periodismo, digo como libertad de expresión. No, totalmente. Que cada cual haga lo que quiera. Pero yo no le llamaría tanto periodismo. O sea, estoy de acuerdo. Yo a eso no le llamaría periodismo, a la militancia. Eso es propaganda. Y Fox, ¿no? Pero yo creo que, por definición, más bien, el periodismo no debe ser militante. De acuerdo. Se puede hacer militancia en muchas cosas, pero no sé si yo, por lo pronto, no creo yo no creo pues en el periodismo militante. Creo que el periodismo
el periodismo, o sea, De acuerdo. a lo mejor Una función. tiene una función y Aquí y allá. Gracias, Manuel Alejandro Guerrero, aquí de profesor de la Universidad Iberoamericana. Yo quiero traer a la mesa el tema de los dineros porque es parte crucial de la supervivencia de los medios y en México y en muchos otros países de América Latina ha sido fundamental la lógica de los dineros públicos con los medios. Cuando llega el presidente López Obrador hace un recorte muy drástico en este tema y platicando con algunos colegas en medios, editores, periodistas de mucho prestigio, la posición, por lo menos lo que me decían a mí, no, esto va a pasar. Este recorte terrible que estamos viendo con López Obrador va a pasar porque esto es insostenible. Cuando cambie el gobierno, otra vez vamos a regresar a el momento en donde pues otra vez nos va a caer mucha plata, ¿no? Por publicidad oficial y por un montón de convenios con el gobierno. Esto terminó no sucediendo así. De hecho, por ahí en abril del 19 se publicaron unos acuerdos, el acuerdo que generan los nuevos lineamientos de publicidad de comunicación social gubernamental, que limitaban ya todo esto, ¿no? Y eso terminó por forzar que los medios hicieran un redescubrimiento de sus audiencias, se reinventaran, reestructuraran su forma de contar las noticias, y creo que ha sido muy afortunado, y aquí tenemos muchos ejemplos de buenos medios que lo han hecho así, ¿no? ¿Ustedes creen que ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum haya un intento de modificar esta política de austeridad, digamos, ¿no? De mantener estos niveles bajos de gasto, al mismo tiempo no siendo claros con una ley que permita claridad en el reparto de la publicidad gubernamental? ¿Creen que vamos a mantenernos como en esta ambigüedad en donde se mantenga un gasto bajo, pero todo muy ambiguo y en zonas grises? Pues yo creo que sí, ¿no? Ojalá que no. Insisto, apenas van 2 meses, pero yo sí no creo que aumenten mucho más el presupuesto. Sí creo que el presupuesto va a tener que aumentar un poco, pero no creo que vaya a aumentar sustancialmente como fue en el último año el presidente Peña Nieto. Artículo 19 tiene por ahí el informe de cuánto se gastó y fueron 9,000, casi 10,000 millones de pesos. O sea, fue una barbaridad. Ahorita el gobierno debe estar gastando más o menos 3,000, por ahí 3,200, 3,500 millones de pesos. Yo no creo que vaya a aumentar significativamente eso, pero espero que sí se haga una revisión de los lineamientos, que fue lo que yo decía, seamos nada más claros cómo se va a repartir ese dinero, porque todavía hoy pues sigue habiendo medios que reciben mucho dinero y medios que reciben nada de dinero y no tiene nada que ver ni con las audiencias, ni con su expansión o su alcance territorial, o sea, no tiene que ver con nada de eso, ¿no? Entonces, ojalá que haya, yo tengo mis reservas, insisto, porque pues ha funcionado bien el esquema como está, ¿no? Entonces, no hay ningún incentivo para cambiarlo, pero yo siempre soy muy pesimista, entonces en una de esas a lo mejor sí cambia. Porque también hay una pregunta, es ¿por qué el Estado tendría que invertir en los medios si le funciona una comunicación por otro lado? Y yo creo que ahí entra lo del bien público y creo que sí sería obligado que un Estado se obligue a crear una ley que regule el presupuesto público para fomentar una información veraz, etcétera, etcétera, ¿no? Y el derecho a la información de la sociedad. Y ahí es donde yo marcaría esa nueva regulación, ¿no? Yo tampoco creo que vaya a aumentar el gasto, pero yo lo que sí creo es que si no aumenta, o se aumenta o se queda igual, lo importante sería que se distribuyera de manera inteligente, es decir, que se pusiera, porque es que pareciera como que es dinero de la bolsa de alguien, ¿no? Del Ejecutivo. No, esos son impuestos de toda la gente y que se distribuyera donde fuera más efectivo. No importa, no por cuotas, no, sino donde realmente fuera efectiva esa inversión. No sé, hay N número de cosas en las que puede ser efectiva en temas de salud, en muchísimas campañas que pueden ser, pero que se estuviera dirigido a los canales y a los medios adecuados.
Si no es un mal gasto, digamos. O sea, más allá de que se utilice para premiar o para castigar, es una mala utilización de los recursos públicos, que también eso puede tener un tema de corrupción. Claro, que habrá que ver si podremos en el futuro inmediato saber qué pasa con ese dinero, con la desaparición del INAI, ¿no? Pero pues yo coincido, la verdad es que yo espero que exista un cambio, a diferencia de lo que ocurrió en la administración pasada, en donde se cerró la llave a un numeroso grupo de medios, pero otros fueron los privilegiados. Pues en este caso, solamente que sea equitativo, pero no para que hables bien de mí, ¿no? O sea, no te voy a dar para que me estés a mí, digamos, pues hablando bien o quedando bien conmigo, ¿no? Que sea equitativo y que se aplique bien, como dice Carlos. Yo creo que eso vendría muy bien a un nuevo modelo, puede ser un nuevo modelo de comunicación, ¿no? Puede ser. Había una pregunta ahí al fondo. Arlet, creo que te llamabas, algo así. Bueno, mientras ya iremos viendo cómo se constituye esta relación entre los medios con este gobierno, pero quisiera regresar a esta relación tensa, ¿no? Y de constante descalificación desde la mañanera. Preguntarles si hubo, digamos, algo que aprendieron de esta forma de trabajar y de cubrir el tema gobierno, ¿no? Si hubo algo que se aprendió para las redacciones, desde las redacciones, pero también desde la estrategia comercial, cómo hacer rentable los medios. Y por otro lado, cómo contrarrestar las descalificaciones frente a una audiencia a la que había que convencer de lo contrario. Yo voy a responder algo porque tengo una referencia directa. Yo trabajé en CNN y CNN hizo una reflexión muy profunda sobre su tratamiento a Trump en su primera administración. La segunda no ha empezado, ya sé. Y reflexionando sobre los errores que cometió, porque uno de los problemas de ser agredido desde el poder es que respondes y te polarizas. Y es un error. Y yo creo que esa es yo te pongo la reflexión que se hizo en CNN contra Trump, que es el mismo caso de otros medios que yo creo que también se polarizaron contra López Obrador, y creo que es un error como medio caer en eso. Sí, de acuerdo. Nosotros en el Universal pues, prácticamente todos los días en la mañanera nos tundían, ¿no? Y al principio como era un terreno desconocido, pues sí había ganas, sobre todo porque la agresión casi siempre tenía que ver con una mentira, ¿no? Por ejemplo, una que me acuerdo rápida. Dijeron que al Universal le habían dado un crédito de $100 millones de la banca de desarrollo, cuando en realidad el Universal tuvo un crédito con la banca de desarrollo por como 300 millones, me parece, de pesos, y se utilizaron solamente como 100. Pero un crédito es un crédito. O sea, un crédito al final del día incluso es un negocio para el Estado, porque hay que pagar intereses. Y no es un crédito que te regalen 300 millones de pesos, sino que tienes que pagarlos, ¿no? Y tienes que pagar los intereses, y además tienes que cumplir muchísimos requisitos para que la banca de desarrollo te dé un crédito. La manera en cómo se presentó en la mañanera es que le habían quitado el dinero al pueblo para dárselos a los oligarcas, para que hicieran quién sabe qué, con $100 millones. Ni era la cifra, ni era un regalo, y nosotros respondimos en un principio, pues, en la columna, diciendo que nos estaban, difamando el presidente, y después entendimos que, como dice Alberto, entrar en un debate con el poder es generar polarización. Entonces lo que comenzamos a hacer es, cuando sucedía eso, respondíamos a veces con información. O sea, explicábamos por qué el crédito, o cuando algún columnista de nosotros hablaban sobre su fortuna o sobre su supuesta fortuna, pues él tenía toda la libertad en su espacio para explicar, para quejarse, pero tratábamos de no entrar en una confrontación porque ya había demasiada polarización como para abonar más, echar más leña al fuego, ¿no? ¿Y qué aprendimos? Pues creo que aprendimos muchas cosas. Y creo que una de las cosas más valiosas es que ningún medio
El futuro de ningún medio debe de estar esperanzado a la inversión o al gasto publicitario oficial. Que el futuro de cualquier medio depende de sus contenidos. Y que en cuanto mejores contenidos tengamos y en cuanto mejor servicio le prestemos a la gente informándole, vamos a subsistir, ¿no? Entonces, eso aprendimos, fíjate, que al final del día fue muy positivo. Bueno, pues, abonando a esto de que aprendimos a hacer nuestro trabajo mejor, ¿no? Aprendimos realmente a hacer un mejor periodismo. Y en cuanto al tema del financiamiento, bueno, para el caso de La Silla Rota, que reitero, es un medio nativo digital, que además hoy está cumpliendo 14 años, pues que no es nada sencillo, ¿no? Sobre todo si no tienes realmente una llave económica, ¿no? Entonces hemos aprendido a avanzar, a buscar ese financiamiento, pero no del gobierno necesariamente, porque las puertas están abiertas, solo que hay que tocarlas, ¿no? Lo que pasa es que te cuesta un poco más de trabajo, pero también se hace con un buen periodismo. Ahora, también hacerlo para un portal, hijo, si tienes que reinventarte un chorro, ¿no? También para hacer frente a esas descalificaciones, porque como un portal, pues no te llegan a leer, pues como es un periódico, ¿no? O sea, no, la audiencia está buscando otra cosa. Entonces, es complicado, pero hemos sobrevivido, ¿no? Y como bien dice Carlos, no hay necesidad de que te confrontes, no hay necesidad porque más no es tu papel, ¿no? Que tengas que confrontarte con el poder, con ninguno de las tres poderes que existan. No hay necesidad de ello, porque al final del día, pues perderás un rato, ¿no? En lo que están. Cuando se vayan y llegue quien llegue, pues a ver cómo te va. Pero por el momento, es que no tiene caso en ninguno, en ningún momento, pues, ¿no? Pero sí hemos aprendido a hacer mucho mejor el trabajo, a hacer periodismo. Aunque no aprendimos nunca a dejar de depender de la mañanera. Es correcto. Eso creo que no lo aprendimos. Fíjate que parte de los aprendizajes que tuvimos en ADN 40 está en que volver a reinterpretar nuestra razón de ser. Y la razón de ser de ADN 40 es serle útil a la gente. Útil para que tome sus decisiones, sepa por dónde irse, sepa qué calles no tomar, entienda si hay recomendaciones de cómo cuidar tu casa cuando sales de viaje, ¿no? O a qué lugares no deberías ir o a qué lugares sí puedes ir. Cuando comprar un Bitcoin, ¿no? Pues bajo el Bitcoin, pues es importante que lo sepas si quieres invertir en esas cosas. Además de todo lo demás que hacíamos. Entender la vocación de un medio como serle útil a la gente ante todo y no control del poder. Creo que eso también vale la pena mirar ese paso, dar un paso hacia atrás y ver que entrar en una pelea con un poder que es muy poderoso es un mal negocio también. Bueno, pues hemos creo que sacado muchas conclusiones, hemos hablado de claridad en la relación y de respeto y de que no insultos. Hemos hablado de cómo nos hemos fortalecido los medios porque un gobierno distante y un gobierno que te golpea y que no te financia y que no te hace mucho caso te hace más fuerte como medio. Hemos hablado de que estamos viendo indicios de una política de comunicación más razonable, más sensata, aunque apenas llevamos unos meses, más respetuosa, más organizada, más profesional y de muchas otras cosas que ya no puedo, ya no me da. No sé si me dejó algún comentario. Yo creo que así estamos. Pues muchísimas gracias a todos, un aplauso muy fuerte y gracias a los organizadores por este foro excepcional.